Señoras y señores, me voy a ir a una nota que estábamos pidiendo hace bastante desde que irrumpió. La escuché en un par de programas de radio. Por supuesto que Débora Plager me decía, tenemos que traer a esta chica, como también a otras chicas, que los escuché también en el programa de Jonathan Vial en la radio, tanto del PRO como de Alternativa Federal. Ella es la más chica, de las candidatas a la legisladora porteña, ¿no? En un lugar donde hay muchos hombres históricamente. Se llama Ofelia Fernández, es un bebé, podría ser nuestra hija, de los más grandes, de Débora, mío, de Luis o de Mauro, podría ser nuestra hija tranquilamente. Sí. Pero tiene una manera disruptiva y tiene una preparación que no es normal para la edad. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Débora Plager en el living, fuerte el aplauso para Ofelia Fernández. Gracias. Guardame este tape, yo sé lo que te digo. ¿Cómo estás, Ofelia? Yo, bueno, bien. ¿Candidata a qué edad? 19. 19 años, sí. Estás militando en la escuela. Claro, a los 12. Digo. ¿A los 12? Claro. Hija de... Vos ahora estás, a ver, como candidata en el Frente de Todos, en el espacio del kirchnerismo, pero venís del espacio de Patria Grande de Juan Grabois, ¿no? Claro, el Frente Patria Grande, precisamente. Y contame un poquito, ¿cómo fue esa historia tuya? ¿Por qué empezaste a militar con Juan Grabois? ¿Cómo llegué ahí? Sí, no, yo el año pasado, en relación a la discusión de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, hablé en el Congreso, fui una de las expositoras y ahí tomé como una visibilidad o referencia un poco más notoria. Y bueno, con la exposición como que tiene una dosis de responsabilidad, ¿no? Cuando tenés capacidad de hablarle a más gente y demás. Y lo primero, bueno, digo, yo siendo tan chica y demás, me dio como cierto miedo esa posición de que, bueno, te empiezan a bardear de un lado, del otro, demás. Y jugaba muy al consenso, ¿no? Como a ir a los grandes acuerdos y demás. Y en un momento eso me empecé a incomodar, yo que militaba desde hace tanto tiempo. Y porque había muchas cosas que no decía por miedo a eso, a que te bardeen, a que esa exposición después te juegue en contra, y en un momento me hinché los ovarios, digamos. Bueno, pero hacer política es buscar consensos, Ofelia, también. Sí, pero digo buscar consensos en relación a callarte algunas cosas, solo para no tener que discutir, porque la política es buscar consensos a partir de una discusión política. Sí. Y yo no daba la discusión, solo los consensos. Vos decís que eras políticamente correcta en algún aspecto. Claro, y yo que milité siempre con lo que estaba pasando en el país en relación al gobierno de Mauricio Macri, me parecía que era algo que era importante intervenir y poner todos mis esfuerzos y mi capital político en un proyecto con otros y con otras para sacar a estos tipos de la rosada, básicamente. Y ahí me pareció que el espacio que lidera Juan era el que más contenía mi recorrido, mis convicciones, mis principios y mi búsqueda en el proceso electoral. O sea que Juan estuvo acá hace poquito. Lindo bardo se armó. Claro, porque bueno, pero vos también sos de decir cosas, le preguntamos, sí, yo lo banco. Estábamos hablando, ¿no es cierto?, de su militancia, de su historia. Justamente hablábamos de los cartoneros, de la crisis de 2001, de cómo empezó él a militar. Y él decía, bueno, si a mí me hubiera tocado en esa crisis tener 18, 19, 20 años, que es tu edad, hubiera salido de caño. ¿Vos qué pensás? Sí, yo creo que esa frase se agarró para otra cosa de lo que él quiso expresar. Él no lo dijo rindiéndole culto a irse de caño, sino lo contrario, lo hizo como una muestra de lo difícil que es cuando es la opción menos rentable económicamente o más difícil o más hostil, porque él escribió una nota en Infobae que aclara esto, que está muy buena, que si vos sos tranza o si sos chorro, juntás más guita y más rápido. Pero bueno, es una cosa que moralmente no está bien. En cambio, el cartonero tiene que remarla y remarla y remarla. Y él esto lo nombraba para decir, no pueden meterse con los cartoneros, no pueden meterse con los que teniendo esas opciones que no están bien que no están bien en absoluto, prefieren elegir una que tiene mejores principios humanos, si se quiere, por más de que le cueste, o sea, que le demore llevarle un plato de comida a su familia. Yo creo que lo que él quería homenajear a esos cartoneros y decir que es heroico. Bueno, no se entendió muy así, pero bueno, él dijo que saldría de caño, es decir, saldría a robar con un arma. Pero claro, pero él, la realidad es que es contrafáctico, porque él es un tipo que pudo estudiar en la universidad, que pudo tener un techo en un barrio común. La nota de Infobae, estuvo bien la nota. Lo sacaron de contexto. Estuvo bien. No sé si lo sacaron de contexto, pero yo creo más en lo que está diciendo Ofelia, cómo le está... Este es un bocho. Yo cuando te digo que es un bocho, le está acomodando el barco. Le está acomodando el barco como si fuera una abogada defensora. Y también dice cosas, ¿no? También dice cosas. Cuando estaba por firmar las listas, tiró un par de frases que quedaron... A ver, no sé si contribuye o no a la causa feminista. ¿Querés que escuchemos un poquito algunas declaraciones tuyas? Sí, dale, las escuchamos. Somos la generación que tiene en sus manos derribar de una vez
y para siempre al neoliberalismo en nuestra América. Porque la tibieza y la burguesía a mí me seca la De 19 años, de repente, tenga más oportunidades que algunos de los que quieren meter ahí, no les cae bien, no tengo p*** ni experiencia. Pero a mí eso es lo que me parece interesante. Bueno. Un escándalo innecesario, pija y concha todos tenemos. Bueno, pero... El horario, querida, el horario. Pene, decís. Claro, va, no sé. Todo tenía una razón de ser, una explicación. La de la burguesía. Hay todo un discurso atrás que habla de que para mí la salida no es con moderación, no es ignorando o poniendo abajo de la mesa algunas de nuestras reivindicaciones y por eso hablaba de la tibieza. ¿Cuál es la reivindicación? A ver, si vos tuvieras que decir cuál es la reivindicación más importante del universo feminista, ¿cuál es? ¿Del universo feminista? No, es que creo que no es definible en una sola cosa, porque creo que es como que mismo en la discusión por el aborto uno no está trayendo el aborto nada más a la mesa, sino todo un sistema de violencias y que pretende generar una sola manera correcta de ser mujer, ¿no? Entonces yo creo que es la emancipación en general de todas esas imposiciones. Y con lo otro que decía de que no tenía pija, bueno, se armó como también zarpado. ¿Pero vos escándalo, crees que te pueden pero creo discriminar que por no ser varón? ¿Vos crees que, digamos, no ser varón te juega en contra? Yo creo que eso es un hecho. Yo tengo aparte como la doble de que también soy muy pendeja. O sea, tengo 19 años, entonces... Una salvedad. Igual hay algo... Para no saber cómo tiene que decir... ¿Quién iba a hablar? Perdón. Hay algo que es cierto, que cuando un hombre dice me la baja, o mismo las mujeres decimos me la baja, nadie dice es un escándalo por decir me la baja. Y todos sabemos de qué está hablando. Claro. En cambio, ella que dijo eso es un escándalo tremendo. Y debe tener que ver con que a un hombre se le baje no es algo que esté permitido generalmente, entonces en el chip complaciente nuestro lo permitimos, pero para un tipo escuchar que nosotras capaz tenemos la concha seca es como, oh, qué barbaridad, porque están acostumbrados a complacer. ¿Qué necesidad? No, pero son esas frases que dicen los chicos, pará. ¿Vos no pensás que en la búsqueda de más consenso, de más adeptos hacia Ofelia Fernández, a veces el decir malas palabras o el lenguaje soez. O el lenguaje soez per se, porque yo sé que lo haces, sos buscaple, vos sos... Golpe de efecto, sí, golpe de efecto. El golpe de efecto surte, porque dejás mancha, al más pintado lo dejás en mancha venenosa. Pero no te puedes jugar en contra como decir, ¿qué necesidad esta chica de decir tanta cosa con la inteligencia que tiene de hablar así? ¿No lo sentís? Es que no sé si lo busco, me sale medio así, pero porque... Hablo así, o sea, hablamos así, ya sí, un sé poco que hablan como así. que... Bueno, si vas a ir a la legislatura libertad. vas a tener que un poquito acostumbrarte a otro tipo de lenguaje, ¿no? ¿O no? ¿O no? Esa O es la no, yo creo macana. que el juego también es como que se crucen esos recorridos y que distintas maneras de hablar, de pensarse. Pero de enseñar a una nena a decir no, bueno, es que Ella es un para mí no poquito. está mal. O sea, yo me escucho y no es que digo, ay, cómo se me fue de las manos esa vez. Digo, bueno, está bien, expresa lo que yo quería expresar. El tema es que la gente capaz tiene que como ponerle menos... No, yo no te digo acartonarte ni que pierdan la naturalidad, ¿eh? Claro. Porque cuando uno pierde la rebeldía, pierde la espontaneidad, se desnaturaliza. Pero sí acomodarte a un sistema. Bueno, Pero Acomodarte. Marian, hacen más escándalo por estas cosas que después cuando están votando Y la una ley roban, y hay y una se manga de roban la ignorantes guita. que Sí, no sí. se lee ni lo que está votando. Sí. Y una Claro. frase es un escándalo y no un ignorante que no lee lo Te lo que tiene que tomo, votar. está muy Eso bien. me parece más... Hay que hacer un Totalmente escándalo de acuerdo. de eso. Sí, totalmente de acuerdo. A mí se me pone, básicamente lo que me pasa a mí es que me toman examen todo el tiempo y se me pone en un lugar de perfección completa que jamás se le ha hecho eso a ningún candidato a legislador, sobre tenés todo. 19, te van a caer todo el tiempo. Bueno, pero es un horror. Bueno, pero... Yo me la banco, yo sabía dónde me metía, Es pero un me parece camino que es algo de evaluar. Y más en la política donde están los mismos tipos hace 40 años. Claro, pero eso es problemático. 40 años son los mismos. Nosotros vemos a los mismos. Ayer hablamos en la mesa de eso, Sí. Luis, ¿o no? Sí. En la mesa de polémica ayer hablamos de eso. Pero justamente, hablando de los mismos, ahí te sacas una foto vos en creo que un café que está cerrado ahora, que es el café que había Sí. con Perón, con una imagen de Perón. ¿Qué representa Perón para vos con 19 No, yo no años? soy peronista, eso era como un chiste que puse. No importa. De hecho, en la descripción era intentando llegar a algún acuerdo con el señor Juan Domingo. Te lo pregunto porque ¿qué representa una figura histórica que genera controversias y las ha generado hace 50 años? No, yo soy de izquierda, entonces te imaginarás que no me completa la figura de Perón, pero eso no quita entender la dinámica que le otorga a la política argentina el peronismo, o sea, entender la centralidad que tiene en la política argentina y entender entonces que, bueno,
peronismos hay muchos ¿Y por también, qué ¿no? no militás en un partido de izquierda, en el frente de izquierda, por ejemplo? ¿Qué tiene el kirchnerismo para vos cercano a tu ideología? No, yo creo que lo principal hoy es el hecho de que queremos ganar la Macri y que queremos tener un armado que sea lo más amplio posible para ganar la Macri Claro, y poder pero uno no instalar un nuevo debiera, a programa los de 19 gobierno. años, no debiera dejar las convicciones, digamos, de lado. No sé si ¿no? las dejo, me si parece. vos sos de izquierda, te pregunto si te representa el kirchnerismo. Yo creo que también hay muchos acuerdos que trazo con el kirchnerismo. Yo creo que el error está en pensar que el armado que estamos teniendo este año es un armado kirchnerista. Es un armado de unidad muy amplio que implica muchísimos actores. Digo, en la ciudad particularmente, el candidato a jefe de gobierno es Matías Lamens, no un kirchnerista. El candidato a presidente es un tipo que ha tenido varias críticas a Cristina Fernández. ya los problemas que le trajo. Y que Lo al día llamaron a de hoy declarar. sigue. No, pero es un espacio kirchnerista, digamos, acompaña la boleta de Alberto y de Cristina. Son las dos cosas. Me parece que también están todos nosotros poder reconocer a todos los espacios que vienen de ahí. Mismo, bueno, Juan, que es el referente de mi espacio, tampoco viene del kirchnerismo y fue muy crítico durante todo el proceso. Ahora entendemos la capacidad, o sea, que este es el espacio que tiene la capacidad de ganar con los votos, porque también queremos ganar la CIA. Se van con lo que tienen los votos, política de hace 40 años. En la ciudad de Buenos Aires está más difícil, porque vos sabés que el oficialismo de la ciudad, que en este caso representa la Reta, tiene hoy chances ciertas de ganar, incluso en primera vuelta, con más del 50% de los votos. Sí, desde ya que está esa posibilidad, pero me parece que también el kirchnerismo ha hecho una lectura muy valiosa de lo que fueron las últimas elecciones, diciendo con nosotros no alcanza. Y por más de que somos dentro de los espacios que estamos hoy disputando la ciudad, que estamos dentro del frente de todos, son los que más votos tienen y sin embargo sean la jefatura Ofelia, de gobierno. Tu referente a nivel nacional es Juan Grabois. Uno de los referentes de Juan Grabois es el Papa Francisco. ¿Qué opinas vos del Papa Francisco? Yo no estoy en esa cancha. Yo la verdad con la iglesia de hecho una relación muy buena no tengo. Digo, como militante feminista tengo muchísimas críticas y para nada es algo con lo que yo quiera conciliar. Sin embargo, creo que lo que está haciendo Juan en el Frente Patria Grande poco tiene que ver con el Papa. Digo, que creo que su vínculo con el Papa pasa por otro plano y mi caracterización de Juan pasa por otras cosas que tiene que ver con su labor como dirigente social, principalmente, que eso es lo que me parece muy valioso. ¿Qué le criticas al Papa Francisco? Bueno, y hay los casos de abuso y de violación que tiene la iglesia relativamente encajonados. Ahora están empezando a hablar de eso porque es totalmente inminente, pero porque lo pusimos sobre la mesa. Pero eso es una cosa que para mí no es para nada menor y que la quiero nombrar. Tiene una serie de declaraciones que me dicen, es un tipo de 80 años. Bueno, entonces que no haga declaraciones de esas cosas, digo, sobre la identidad de género, sobre la homosexualidad. Pero es el dogma de la Iglesia Católica. Claro, ¿no? por eso una vergüenza, me parece, ya en el siglo XXI pensar... Esta crítica tuya, puertas adentro del PJ, del peronismo... Eso es bueno. No te genera ningún tirón de orejas porque estamos en plena campaña y sabemos que, los candidatos no pueden decir lo que se les ocurre. Hay cierta bajada de línea. Un poco podemos, igual. No, pero te retaron. No me han retado. Yo pensé que me iban a retar. Y dije, uy, ¿dónde me metí? Y no me han retado. No, me dijeron que estuve está viendo bien. cosas terribles antes de la firma de los... Antes de la presentación de la lista, dijiste. No, dije que había cierta tensión con el hecho de que yo que no tenía pija y que soy muy joven. Y eso está bien, porque para ganar la masa hay que construir desde la diferencia, ¿no? Cómo Siempre los rosqueaban. mismos. Estuve viendo cómo rosqueaban, era una cosa... Bueno, pero eso en todos irrealistas, en todos los partidos, es porque... Pero no se le saca la nariz al payaso, porque eso ahora sos parte. Pero Monzó reivindicó la rosca, ¿no? Y todos, digamos, reconocieron en él que era interesante desde el punto de vista de la negociación política, ¿no? Claro, el tema es que si los cierres de listas son que para que alguien entre, alguien tiene que quedar afuera, no es matemático. Esa intención. Siempre que alguien entre es que alguien no entre. ¿Qué mujeres te representan en la política? Perfecto. A ver, ¿qué mujeres? Mujeres, distintas. Te pongo dos. A ver. Va, tirame la primera, por favor. A ver. Uy. Lilita Carrió y Cristina, dos definiciones. Lilita no, Cristina sí. Me digo que encuentro una representación. También hay algo interesante, yo repito, como militante feminista, que la mujer no te hace feminista necesariamente. Entonces Carrió no me parece que sea una mujer que yo tenga que reivindicar porque sí, digo, es una mujer que dice unas barbaridades con las que jamás encontraría acuerdo y me parece que también es como un ejemplo y una representación de esa vieja política que ¿Por no qué hace lo de política Lilita son barbaridades y las tuyas no? ¿Lo qué? ¿Por qué lo de Lilita son barbaridades y las tuyas Porque no? yo lo que les parece una barbaridad es que use palabras que son como chocantes o cosas semejantes. Lo que dice que Lilita es una barbaridad políticamente. Hablar de que... Por ejemplo... Comparar a Santiago Maldonado con Walt Disney... Es una barbaridad en términos políticos, no solo por alguna cuestión ¿Qué de pensás lenguaje. ¿Qué pensás de la corrupción kirchnerista? ¿De la corrupción? Sí. Bueno, yo creo, me parece que la garantía de pensar en...
O sea, yo creo que lo importante en relación a este proceso electoral es que no aten al kirchnerismo a lo que significó el kirchnerismo y punto. Esto es una nueva experiencia. Mismo para el propio kirchnerismo, para la propia Cristina, están construyendo un nuevo formato o proyecto político en función de también revisar cosas del pasado y construir nuevas. En ese sentido, o sea, de hecho Juan es muy claro en este punto. Con la corrupción, nosotros vamos desde adentro a intentar... ¿Crees que hay presos políticos en la Argentina? Yo creo que las causas son ridículas. ¿Las causas? Las causas ridículas. Que estén presos. Que estén presos, digo. Que estén presos. Sí, no, o sea, cómo no se desenvolvió el proceso, me parece que las condenas son... Sí son políticas en el sentido de que no se desarrolló todo el proceso judicial como para pensar en que esa gente esté ¿Leíste presa. los expedientes judiciales? No me voy a ¿Y qué hacer pensás de los procesos que están en curso? De los procesos, por ejemplo, el de Cristina. Los de Cristina, Bueno, no, yo con lo de Cristina creo que es una persecución muy fuerte, que es completamente política, que ella ha ido a declarar sistemáticamente, que es muy raro que todas las causas le caigan a Bonadío como si fuese... un magneto de las causas de Cristina es algo cuestionable. Pero vos sabés que el candidato presidente del espacio en el que vos estás ahora, que es el Frente de Todos, él fue crítico, por ejemplo, de Cristina en relación a la obra pública, de que a los contratistas de obra pública... Lo llamaron a declarar por la nota de tu candidato presidente, digamos, en este momento o en este turno electoral, reconoce que hubo faltas éticas, si querés, rayanas con lo ilegal en el gobierno de Cristina. Yo creo que es muy posible, porque creo que es algo que me parece, porque pienso que es muy posible en el sentido de que es algo que ha pasado, creo que en todos los gobiernos de la democracia y de la democracia argentina. Muy posiblemente. Habría que ver, creo que hay un ensañamiento particular con el gobierno de Cristina, cuando yo creo que este mismo gobierno, de alguna manera... está teniendo las mismas faltas de ética y no se le reprocha de la misma manera, o mismo ves como al final Stornelli no fue nunca jamás a declarar por la causa de Ofelia, no usaste hasta recordemos quién está. Es Ofelia Fernández. Tiene... Soy Fernández. Soy Fernández. ¿Cuánto tenés? 19 años. 19 años. Hicieron un casting de apellidos, ¿no? Fernández. Candidata a entrar en la legislatura porteña. ¿Tiene novio? ¿Tiene novio? Bueno. ¿Tiene novio? No tiene novio. ¿Novia? No, nada. Ahora hay que preguntarle así, ¿tiene novia? Pero espera, eso te iba a preguntar. ¿Te ofende que te pregunte si tenés novio? Me llamó la atención. No. Más o menos, no le gustó Aventura, no le gustó, no le gustó. Estaba de padre. ¿No te gustó? ¿Por qué? No me ofende. Porque te vi como... No me lo suelen preguntar. Bueno, pero porque te queremos conocer más. Me sorprendí nada más. Te queremos conocer más. Está bien, lo respeto totalmente. ¿Tu mamá, tenés papá y mamá? Tengo papá y mamá. Bien, ¿hermanos? Sí. Un hermano. ¿Más grande? Sí. ¿Qué te dice? ¿Qué me dice? ¿Él milita algo así? Que no entiende nada, pero me venga. Y te dice, para un poco, Felia, no diga la Toña seca. No, eso le copa mal, es lo único que tiene. ¿Tus padres tienen la misma ideología, digamos? Tu padre te dijo, la concha seca no, hija. No, tampoco, ya se resignan. Imagínense que mi familia a los no 12 tiene años empezó a romper la bola en el que sería en la casa ahí a los 12 años. Cuando tomaba el colegio. ¿Quieres ir a ver Frozen? No, quiero ir a ver la causa de Perón. ¿Sabes lo que sería? A los 12 años, vamos a Disney. No, llévame a Cuba. ¿Cómo se fue la prueba de historia? No sé, estoy tomando el colegio. Pero algo que no hizo... ¿Eras así? ¿Vamos a Disney, no vamos a Cuba? No, yo a los 11, mi serie que veía eran las cadenas nacionales. Me divertía mucho, cuando estaba en la primaria, ver las cadenas nacionales e intentar entenderlas. Mira qué interesante. Cristina, en 2011. No sabes lo que habla de la Rúa, eran genial. Algo que no hizo Ofelia en los 20 minutos que estamos charlando es hablar con el lenguaje inclusivo. ¿Qué opinas de eso, que es algo tan... Muy bien, gordo, es verdad, no habló. Qué atención. Tienes razón. No, me parece que está muy bien, que tampoco hay que suponer que mi generación ya lo tiene totalmente adaptado, como ejemplo de que todos pueden llegar a ello si se lo proponen o no. Como hay algo ahí que me parece que tiene que ver con visibilizar. Uno, el hecho de que nosotras nunca estuvimos incluidas en el lenguaje, y también que hay más identidades que las de varón y mujer, y que también eso me parece que hay que reconocerlo. Y también la pauta de que vos, cuando hablas, no suponés cómo se percibe la otra persona y no incomodás a nadie. Me parece que eso está bueno. Cuando no conoces a alguien, por escucharle la voz, no suponer que es mujer o que es varón. Vos a decir todes todo el tiempo, a meter un todes todo el tiempo, a venir. Eso está bueno. Muy bien, Mauro. Buena pregunta. Cuando me sale, cuando no me sale, no me sale. Porque es eso, hay que adaptar el... Es porque estás con Grabois, no estás acartonada. Muy bien, por favor. Perdón, hay varias preguntas. Sí, por favor, Diego. No, le quería decir a Ofelia, por ejemplo, para dar un ejemplo de la dimensión que tienen los jóvenes
en esta elección. En la provincia de Córdoba, la mitad del padrón tienen entre 16 y 35 años. En base a eso te quería preguntar si no consideras que la política de algún modo te está usando a vos para llegar a ese público que claramente es definitorio en la elección. Sí, eso me tuvo un conflicto de Twitter. Sí. Por eso, con Connie Ansaldi. Porque me parece muy injusto. Yo, plantear que es posible que me estén usando. En todo caso, yo digo, con la hipótesis de juntar esos votos, yo quiero juntar esos votos en el sentido de que yo quiero convencer a los pibes y a las pibas con las que construí siempre de que es por acá. Si no lo hago, no lo hago. En todo caso, estás usufructuando vos esa posibilidad para llegar a ese público más joven. Claro, y no me parece que sea un problema estar juntando votos. ¿Qué son las campañas? Acá tenemos la contracara, porque se te ve muy solvente hablando. La contracara de Ofelia Fernández, se llama Fabricio Ruiz, es candidato a intendente de Bañado de Soto. Su papá lo puso en... Es intendente electo, me corrijo. Sí. Su padre lo puso en ese rol porque va a ser candidato a legislador provincial. Quiero que lo escuches hablar, o si se puede decir, escuchar. Está eso. Y que se hace todos los fines, el segundo fin de semana de febrero todos los años. Bien, acá entonces es el lugar, es gigante todo esto. Este es el lugar donde se hace gigante. Sí. Bien. Que junta más de 50.000 personas. Y contame, ¿qué es lo que hace el intendente cuando se junta toda la gente? Se pone contento. Bien, pero me imagino que también va, acompaña a la gente, hay temas que tienen que ver con la seguridad, ¿no? ¿Cómo se encara un evento así de esta magnitud? Y con la seguridad, policía. Bien. Lo que te quiero preguntar es... el turismo acá, con lo que tiene que ver con los eventos particulares que se hacen, como por ejemplo esta fiesta provincial del lechón, ¿tiene incidencia en el día a día? ¿Vos me ibas a contar algo? ¿Me ibas a contar algo con respecto al turismo? Obviamente que son diferentes maneras de hablar, la tranquilidad y todo lo vas a comparar con una chica que nació en la capital federal, que se crió en el Nacional Buenos Aires, que es un tren. En el Pellegrini tiene otra velocidad. Caerle a un chico de 19 años, a lo mejor el padre lo empujó a un lugar... Bueno, pero entonces no está capacitado para ocupar ese lugar. Pero sabés, a lo mejor sí está capacitado, pero no habla con la velocidad o con la fluidez que habla Ofelia. No terminó la secundaria, Mariano, a ver. ¿No terminó la secundaria? Para conseguir cualquier laburo te piden Perdón, no sabía ese dato, perdón. ¿Estás seguro? Segurísimo. Sí. Me parece que Ofelia... habló en la nota. Me parece que Ofelia Mariano está pensando ser votada y acá, digamos, fue un puesto colocado, ¿no? Me parece la diferencia. Pero igual también con eso, que no lo voten en última instancia. Yo creo que no... Que analizar la capacidad de un candidato es raro. En todo caso, Ofelia, que la gente no lo vote. ¿No? Yo quería preguntarte y hablar del contenido. Ponle que yo quiero votarte a vos. ¿Por qué te tengo que votar? ¿Cuáles son los proyectos legislativos que iniciarías en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, yo hay algo que trabajo mucho en relación a eso, que es entender... Yo entiendo las representaciones políticas no como representaciones ni de tu espacio político, o sea, también, pero en menor medida, ni de quien te vota, sino de un sector particular. O al menos así me gustaría que se componga la política. Que cada quien pueda decir, yo vengo de tal sector y conozco de pe a pa estas demandas, estas problemáticas y demás. El mío es la juventud, de alguna manera. Entonces mi intención es poder trasladar la agenda de la juventud a ese parlamento. Hablando de la juventud, Ofe, perdón que te diga, Ofe. Sí, no, está de confianza. Escuchá. Marian. Escuchame, Ofe. ¿Cómo te devuelve? ¿Qué opinás de la misma juventud, pero del lado del PRO? Hay una chica, Camila, que la escuché el otro día con Jonathan Viale, que estuvo con vos en la radio mano a mano. ¿Sol no se llamaba? Esta chica que está ahí. ¿Esta es Sol o es Camila? Pero ella no estaba, ¿eh? ¿Esta es Camila? No, pero no, Camila no es muy buena también. Pero Sol conmigo. es un rayo también, ¿eh? Atenti con Sol. Esta es Camila Kresinben, que también está para candidata de legisladora como vos. ¿Acá? Jovencita, en el PRO. Sí. ¿Qué opinás de la Juventud PRO? De la Juventud PRO. La que le tomaste el otro día en la radio, que te vi con respeto. Tienen derecho a hacer, pero bueno, yo creo que la gran mayoría de la juventud creo que ve las dificultades que trae en su posibilidad de futuro este gobierno y creo que está muy alejado y muy en las antípodas, ¿no? Pero bueno, respeto, bueno, es interesante también que se sepa que a veces me pasa que fui a algunos canales y me decían, ¿en qué anda la juventud? Y yo como... Sí. No hay una sola respuesta, como si yo te digo, ¿en qué andan los treintañeros? No me puedes decir, en esto. Algunos tienen hijos, otros no, qué sé yo.
Perdón. Hablando de la juventud, ¿no? Que vos estás hablando sobre todo porque representás a la ¿Te juventud. representa, Solcito, ella? A mí me gusta, Bueno, me gusta aparte que hable así con las palabras que todo el mundo habla y que no hay que hacer tanto No, eso lo vamos a rever, eso lo vamos a rever. Pero sí hay algo que me Ahora llamó vamos a poderosamente la atención, que cuando preguntamos por la corrupción dijiste todos roban. La verdad que como que todos los políticos robaban, y naturalizar eso sí me llama la atención. Y más viniendo de la juventud. Porque yo por lo menos quiero que eso cambie. Porque me parece que los pibes como nosotros, que laburamos todo el día, no tenemos la posibilidad de comprarnos ni un departamento, ni una casa, porque está muy alejado, y sobre todo porque se viene complicando cada vez más, y se van todos a vivir afuera, y no quiero que pase eso con mi país. Quiero que eso cambie. Entonces naturalizar eso me llama poderosamente la atención. Sí. No, es que yo no iba a naturalizarlo, sino a marcar que no podían señalar a uno solo con tanta vehemencia sin señalar a los demás. Y lo que quería decir después, pero después creo que apareció otra pregunta, es que creo que vengan nuevos actores que no vienen de esa política tradicional, creo que es una buena garantía de que deje de pasar. Bueno, no necesariamente. No necesariamente. Fíjate que en este gobierno se incorporó mucha gente que no venía de la política, sino de la empresa privada, y también puede haber... No, pero yo digo que no vienen de la política. ¿Cuál es una buena manera en respuesta a lo que decía Sol? Aclaración. No digo que no vengan de la política, digo que no vienen de la política tradicional. Porque una cosa son los empresarios. Los empresarios para mí son tipos que no me dan ningún tipo... O sea, digo, solamente esa composición no me da confianza. Porque no creo que sea una empresa el país. Yo creo, a mí lo que me da confianza es la gente que hace política. Pero vos crees que todos los días. Un empresario es una persona que no tiene ningún tipo de sensibilidad social, que un empresario no le da trabajo. A nosotros nos da trabajo un empresario. No necesariamente, pero digo, bueno, pero está bien que un empresario esté financian manejando la empresas, política no también. sé si el país. Vos sabés que el sector privado... Porque piensan de manera de mercantil y de ganancia, y para mí no es así. Los jóvenes, bueno... Hay que pensar en la realidad de la gente, es la en la sociedad transformación de la capitalista en la sociedad. que vivimos. Vos sabés que la juventud que necesita trabajo, por ejemplo, o tener proyectos como los que hacía referencia Sol, el sector privado, y es el que tiene posibilidades de emplearlos, por ejemplo. Sí, pero yo no quiero abolir a las empresas. Yo quiero que manejen sus empresas y que no hagan ganancia o mercancía con pero sabés que es la sociedad capitalista en la que vivimos. Sí, pero yo confío para vos ganar tu dinero necesitas un empresario que te pague. Pero yo no voy a pensar lo que hago y lo que digo en función de lo que hay. El militante lo que lo define es lo contrario, es pensar que va a cambiar las cosas, que hay otra cosa pero posible. Bueno, hay un sistema... No, que hay que moverse adaptándose a lo que sea. Pero hay un sistema hoy que se llama sistema capitalista en el que vivimos todos. Sí, pero yo creo que... el kirchnerismo nunca ha roto con el sistema capitalista. Pero eso que tiene que ver con pensar que las representaciones políticas tienen que ser, para mí, militantes. No, porque vos dijiste que los empresarios los descalificás, ¿no? Como que no tienen posibilidad. No, pero digo que de los hacer CEOs algo bueno capaz por la no sociedad. se van a preocupar tanto. Digo, poner a un CEO... Los políticos tampoco, hija, hace 30 años, hace 70 años. Pero es lo que estoy quedan hasta acá. Vos sabés que hay 40% pero yo justamente de por pobres. eso entro, porque yo creo que soy otra cosa, ahí que Juan está. es otra cosa. Vamos con lo que nuevo. Nati Saracho es Vamos otra con lo cosa. nuevo. Vamos con lo nuevo, porque Sí. los que están, vinimos hasta acá. Pero hay que entrar para que haya algo nuevo. Sí. Si no, si nos el quedamos algo nuevo es afuera esto. tirando piedras, Mirá. es un conflicto. Perdón, yo no sé si todos cocinan o no. Yo cocino. Yo cocino. Yo soy vegetariana igual, así que estoy como... Tengo unas paradas veganas. Mirá lo que es eso. Escuchá. Esto es carne cortada a cuchillo, cuadril, a la plancha. ¿Qué más? Ajo, Sí. ajo, aquí morrón. ¿Tiene huevo ahí? Cebolla de verdeo. ¿Querés probar el relleno? Sí, traemos un... Alguna cosita. Tiene Qué aceitunas, rico ¿no? eso, por Tiene favor. aceituna, tiene huevo. Tiene una pinta... Perdón, Ofelia, ya seguimos. No, está perfecto. Pusiste un tuit contra la nata bastante fuerte, Bastante ¿no? fuerte. ¿Por qué? Y se lo merece. ¿Por qué? No sé, esperá. No, armó toda una Dame de operación comer, o si no me pongo nerviosa. muy cobarde y muy inmunda. ¿Cuál? Por favor, con Juan. Agárrense entre ustedes. Ya la nata no es ni periodista para mí igual. La nata ¿A qué es te un referías? Perdón. mercenario. No, porque la nata armó toda una operación muy mal armada, de muy bajo nivel, contra el MTE y la CETEP, que si uno se pone a conocer y a investigar los trabajos que tienen diariamente el MTE y la CETEP, se cae de culo, iba a decir, siempre diciendo estas cosas, pero... Está bien. Eso es más fácil que Esto es más fácil que pase, ok, bien, se caen de culo, porque le da respuestas concretas y soluciones, aparte Bueno, que pero estás y te puede quedas haber por las algunos mismas. sectores o casos aislados, si querés, que no representen la totalidad, de gente que utilice el dinero, los subsidios o la plata para hacer o ayudar a otros en beneficio propio. Sí, no Podría creo existir, que digamos, sea, no creo que sea el caso del MTI y de la CETEP. Pero podría haber, es un universo de muchas personas, ¿no? Sí, porque podría haber bueno, es una suposición, una hipótesis. Yo digo, no si un es informe pasable. lo muestra, digo, es una No posibilidad. sé si ese informe lo muestra. Yo creo que él eso
Bueno, lo armó siempre- para que así parezca. Siempre más Las frases están como recortaditas, unas palabritas, o sea, digo, Siempre pero es igual. más ganchero, me parece, y vendible hacer esto sobre las organizaciones sociales que sobre los grupos empresarios, tal vez. Claro, y eso me parece. Pensar que el negocio de la pobreza es de quienes están construyendo viviendas, trabajo en cooperativas y demás todos los días para los sectores populares. Sí, es pero es que se- rarísimo. es que el negocio se- de la el que- pobreza es el que está endeudando se el quema país con hace leche, años. el que se quema con leche de una vaca y llora. Y acá, en nombre de hacer cosas para los pobres, se han robado mucha plata. ¿Entendés? Entonces, yo te entiendo perfecto que y aparte lo conozco por dónde va Juan también. No me voy a hacer yo el defensor de Juan Grabois. Pero, y aparte lo quiero. Pero, en el afán de manejar esas cosas, como dice Débora, hay muchos tentáculos en el medio, ¿no? Y en el nombre de la pobreza, acá se ha robado mucha guita. Sí. Mucha. No, pero yo confío plenamente en los compañeros y compañeras del MTI, de la CETEP, en que lo que tienen son principios que militan, que transforman. Sí. Porque aparte no son una organización de caridad o que centralizan. Es ¿Y qué opinas una de esa organización que acción? empodera a los propios Ofelia, sectores populares. No hay gente que los ¿Qué opinas maneje. de esa o que- acción de la CETEP, si no me equivoco, que fue a las entradas de los barrios cerrados, con pancartas, a impedirle a los propietarios o inquilinos, ¿no es cierto?, de esos lugares que ingresen a sus viviendas para intimarlos, digamos, a colaborar, ayudar a los demás, sin saber si quizá lo hacen, ¿no?, de manera individual. No sé si fue tan así la protesta. No sé si se impidieron la entrada. Sí, Sí, en Nordelta, sí. Pero ¿Sí? impidieron la entrada. No sé si impedían la Sí, entrada. Cortaron un piquete. Cortaron la Sí, central, la bueno, troncal no sé, de Nordelta. bueno, sí. pero no, me parece también hay que poder comprender lo que son lo que es un proceso de tanta hostilidad y de tanta profundización de la crisis y de la desigualdad como lo está haciendo este gobierno. También como las conmociones que generan capaz en algunos sectores que tan injustamente Sí, pero los que lo dirigen lo tienen que controlar. Los que lo dirigen lo tienen que controlar. Sí, Tienen que sí, controlar sí. eso. Porque las cabezas tienen que estar más serenas. Ven un teléfono, chicos. Claro, pero digo, el que vive, el tema es que, en un bueno, barrio, vieron que es el fenómeno de en un que- barrio más acomodado, o el que labura todo el día Sí. y tuvo la suerte de vivir en ese sitio, tampoco es responsable. No es responsable, de la creo que crisis tiene que ver con económica del mostrar país. un contraste que vieron que siempre donde hay un country, Pero donde hay la un lucha de barrio clases no privado, te las parece- villas y los asentamientos están al lado. Claro, vos que sos Eso joven, es ¿no? como- Digo, reeditar la lucha de clases, ¿no te parece algo muy setentista, digamos, que tiene tanto que ver con la juventud y lo nuevo que vos No, yo promovés? creo que sí, que hay también un reconocimiento y un cable con esa juventud. En un contexto totalmente distinto, pero bueno, hay algo. Feynman dijo hay una identificación Feynman con dijo que esos tu jóvenes. candidatura es un premio al piqueterismo estudiantil. Ah, Feynman, escuché Bregman y dije, no, me estás Feynman, jodiendo. Eduardo que- Feynman. Miriam, sí, me parecía rarísimo. Feynman, Ofelia, ¿ya se cruzaron? Feynman, Ofelia al aire, ¿se cruzaron Es un ya? paso de comedia. se relaciona, Tremendo. ¿no? Varias veces. No la vi, Feynman, De hecho, Ofelia. Feynman dijo que le pegó unos paseos bárbaros al aire también. Ay, ya. ¿Dijo él? Ojo. Cuando sí, vos lo estabas recuerdo. en el Pellegrini, Eduardo claro, Feynman. porque cuando Bueno, él estaba en el pero ahora- Pellegrini era la cara visible de las tomas. No, yo me acuerdo de esa época que tomaban los colegios de noche y demás y todas esas cosas. Pero con Feynman ahora, vos para que legisladora, ¿ya te agarraste? No, él hizo 3 programas seguidos. Me dedicó un buen tiempo para. Te hizo un favor. Para decir Dijo- que yo iba a tomar la legislatura, una cosa que. Dijo que es un No, premio. no sucede. es como Ahí que lo me digo diga, ya mismo, ahora que está arriba tomado el Agustín canal, Porquieri, no está deje que tomado. esta chica te tome la legislatura. Entonces desmentilo. Por no favor. vas a tomar No la voy a tomar la legislatura. legislatura. Un segundo, hablando de Pero- tomar, para que no ocasión podría preste. tampoco. Sí. Señoras y señores, ¿dónde tengo el cofraz? Lo perdí.